Durante mucho tiempo, se pensó que los humanos modernos eran los únicos representantes del género Homo en habitar la Tierra. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas, descubrimientos arqueológicos y genéticos han revelado un pasado mucho más complejo y fascinante. La verdad es que compartimos el planeta con otras especies humanas, algunas de las cuales dejaron marcas profundas en nuestra historia evolutiva. Restos fosilizados encontrados en regiones de África, Europa y Asia demuestran que especies como los neandertales, Homo neanderthalensis, los denisovanos e incluso el enigmático Homo floresiensis coexistieron con nosotros durante miles de años. Cada una de ellas poseía características únicas. Los neandertales, por ejemplo, tenían cráneos más anchos y robustos, mientras que los denisovanos aún permanecen un misterio en muchos aspectos, conocidos principalmente por vestigios genéticos y fragmentos óseos mínimos. La convivencia entre estas especies no fue solo una cuestión de espacio geográfico. Hay evidencias claras de cruces genéticos entre humanos modernos y otras especies, lo que significa que rasgos de esas antiguas linajes aún viven en nosotros. Genes heredados de los neandertales, por ejemplo, influyen hasta hoy en aspectos como la inmunidad, la sensibilidad al dolor e incluso la adaptación a la altitud en determinadas poblaciones. Pero, ¿quién eran esas otras especies humanas en el día a día? ¿Cómo vivían? ¿Qué comían? ¿Será que tenían lenguaje? ¿Creaban arte? La respuesta a estas preguntas está comenzando a surgir poco a poco, gracias a estudios minuciosos de yacimientos arqueológicos y análisis avanzados de ADN antiguo. Estos datos no solo nos muestran que no éramos los únicos, sino también que el género Homo era mucho más diverso de lo que se imaginaba. El descubrimiento de herramientas de piedra sofisticadas, restos de habitaciones, enterramientos e incluso objetos simbólicos indica que estas especies tenían culturas propias. Hay vestigios de que los neandertales cuidaban de sus enfermos, enterraban a sus muertos y quizás incluso comprendían algo similar a lo que llamamos espiritualidad. Por su parte, el Homo floresiensis, encontrado en la isla de Flores, en Indonesia, sorprende por su tamaño diminuto y su presencia en un ambiente insular remoto, sugiriendo capacidades cognitivas complejas. Estas descubiertas desafían la antigua narrativa de que los humanos modernos siempre fueron superiores, tanto intelectual como físicamente. Por el contrario, el éxito de nuestra especie pudo haber sido, en parte, resultado de la interacción, el intercambio de conocimientos e incluso la hibridación con otras especies humanas. A medida que nuevas descubiertas continúan surgiendo, un nuevo panorama de la humanidad se forma. Entre las más conocidas está el Homo neanderthalensis, o simplemente Neandertal. Habitaron Europa y partes de Asia. Estos humanos robustos vivieron durante cientos de miles de años y demostraron comportamientos sofisticados. Enterraban a sus muertos, creaban herramientas avanzadas, según evidencias crecientes, incluso practicaban formas rudimentarias de arte. Muy lejos de la imagen estereotipada de seres brutos y primitivos, los neandertales nos sorprenden con señales claras de inteligencia simbólica. Pinturas rupestres encontradas en cuevas de España, datadas de hace más de 60.000 años, se les atribuyen un indicio de que tenían conciencia estética y quizás incluso espiritual. Restos de collares hechos con dientes y conchas, pigmentos de ocre y evidencias de cuidados a miembros enfermos o ancianos refuerzan la noción de que vivían en grupos sociales cohesionados y empáticos. Físicamente, eran diferentes de los humanos modernos, más bajos, pero extremadamente fuertes, con cráneos anchos y cejas prominentes. Adaptados al clima frío del Pleistoceno europeo, sus cuerpos retocaban mejor el calor. La fuerza física de los neandertales, aliada a su dominio de técnicas de caza y supervivencia, les permitió prosperar en ambientes hostiles durante milenios. Lo más impresionante, sin embargo, tal vez sea el legado que dejaron dentro de nosotros. Estudios genéticos muestran que las personas fuera de África llevan entre 1 y 2% de ADN neandertal. Esto significa que en algún momento del pasado, nuestros ancestros modernos cruzaron con ellos, produciendo descendencia fértil y con eso, la historia evolutiva de la humanidad se entrelazó de manera permanente. Pero los neandertales no fueron los únicos. Otro grupo intrigante es el Homo floresiensis, descubierto en 2003 en la isla de Flores, en Indonesia. Con apenas unos 100 centímetros de altura y un cerebro del tamaño aproximado de un chimpancé, este hobbit humano desafió las expectativas de los científicos y se convirtió en uno de los hallazgos más sorprendentes de la paleoantropología moderna. A pesar de su baja estatura y capacidad craneal reducida, el Homo floresiensis fabricaba herramientas de piedra complejas, cazaba animales e incluso dominaba el fuego, habilidades notablemente avanzadas para su tamaño. Se cree que su estatura diminuta es resultado del llamado nanismo insular,
un proceso evolutivo común en ambientes aislados como islas, donde la escasez de recursos favorece a individuos más pequeños y energéticamente eficientes. Este fenómeno también puede observarse en otras especies que habitaban la isla en la misma época, como elefantes enanos. Lo más curioso es que el Homo floresiensis habría coexistido con los humanos modernos durante algún tiempo. Esto plantea preguntas fascinantes sobre posibles encuentros entre estos dos tipos de humanos, y hasta sobre qué llevó a la extinción de los hobbits. ¿Habría sido la llegada de Homo sapiens, cambios climáticos, o simplemente una combinación de factores ecológicos? Incluso con sus rasgos corporales considerados primitivos, el Homo floresiensis representa una línea evolutiva completamente distinta, lo que nos muestra que la diversidad del género Homo fue mucho mayor de lo que imaginábamos. Y no está solo en esta historia, porque, en las profundidades heladas de Siberia, fragmentos de un hueso y un diente revelarían otra linaje misteriosa. Más recientemente, los científicos descubrieron una especie humana hasta entonces desconocida, el Homo denisova, identificada a partir de fragmentos óseos encontrados en la cueva de Denisova, en las montañas Altai, en Siberia. A diferencia de los neandertales o del Homo erectus, los denisovanos no dejaron esqueletos completos ni artefactos abundantes, lo que hace que su estudio sea aún más desafiante. Sin embargo, las muestras de ADN extraídas de esos huesos cambiaron profundamente nuestra comprensión sobre la evolución humana. A pesar de la escasez de vestigios físicos, los datos genéticos revelan una historia sorprendente. El genoma denisovano es lo suficientemente distinto para ser considerado de una especie separada, aunque cercana a los neandertales. De hecho, hay evidencias de que los dos grupos se cruzaron en varias ocasiones, y también con los humanos modernos. Como resultado, parte de la población actual, especialmente pueblos indígenas de Melanesia, del sudeste asiático e incluso de algunas regiones del Himalaya, lleva rastros genéticos de los denisovanos en su ADN. Estos genes no son solo curiosidades ancestrales. Están ligados, por ejemplo, a la capacidad de vivir en grandes altitudes, como en el caso de los tibetanos, que heredaron una mutación genética denisovana que les permite sobrevivir con menos oxígeno. Es decir, la influencia de los denisovanos aún resuena en la biología humana actual, ayudando a poblaciones a adaptarse a ambientes extremos. El misterio, sin embargo, permanece. ¿Cómo vivían estos humanos? ¿Tenían cultura simbólica? ¿Dónde más habitaron además de la cueva en Siberia? Con cada nuevo descubrimiento, sea un diente en una montaña asiática o un rastro genético inesperado, surgen más preguntas que respuestas. Y aún así, los denisovanos son solo una pieza del rompecabezas. Porque cuando ampliamos nuestra mirada al continente africano, durante décadas, la historia de la evolución humana se contó como una línea relativamente clara y progresiva. Desde los primeros homínidos bípedos hasta el Homo sapiens, pasando por etapas bien definidas, con fechas más o menos seguras. Sin embargo, algunos descubrimientos recientes vienen desafiando esa visión lineal, obligando a los científicos a repensar la complejidad y la imprevisibilidad de ese viaje. Uno de esos descubrimientos es la del Homo naledi, una especie que sorprendió al mundo con sus características contradictorias e intrigantes. El Homo naledi fue identificado a partir de fósiles encontrados en 2013 en una cueva profunda del sistema Arais-Sinestar, cerca de Johannesburgo, en Sudáfrica. Desde el principio, el lugar causó asombro. Los huesos estaban en un espacio de difícil acceso, como si hubieran sido depositados allí intencionalmente. Esto llevó a algunos investigadores a plantear la hipótesis atrevida de que el Homo naledi podría haber practicado rituales de enterramiento, algo antes considerado exclusivo de especies más avanzadas. Pero lo que realmente sacudió las bases de la paleoantropología fue la mezcla inesperada de rasgos en los restos encontrados. Los huesos revelaban un cerebro pequeño, con un volumen craneal cercano al de los antiguos australopitecos que vivieron millones de años antes. Al mismo tiempo, sus dientes, manos y pies presentaban rasgos más modernos, sugiriendo una adaptación ya avanzada al bipedalismo y al uso de herramientas. Esta combinación, por sí sola, ya sería sorprendente. Pero la verdadera revolución vendría con la datación. A diferencia de lo que muchos esperaban, los fósiles no tenían millones de años. Fueron datados en aproximadamente 250.000 años atrás, lo que significa que el Homo naledi convivió con los primeros Homo sapiens. Esto desmontó la idea de que cerebros pequeños y comportamientos primitivos pertenecían solo a etapas muy antiguas de la evolución. De repente, una especie con cerebro reducido estaba viva al mismo tiempo que nuestros ancestros directos comenzaban a surgir. Este descubrimiento obligó a los científicos a considerar una nueva posibilidad.
que diferentes tipos de humanos, con distintos niveles de complejidad cognitiva y tecnológica, compartieron el planeta durante el mismo periodo. En lugar de una línea recta, la historia de la humanidad parecía más un árbol con muchas ramas entrelazadas, algunas prolongándose inesperadamente, otras desapareciendo temprano, y otras cruzándose de manera sorprendente. El Homo naledi se convirtió en símbolo de esa complejidad. Su cerebro pequeño desafía el supuesto vínculo directo entre tamaño cerebral y comportamiento avanzado. Sí, de hecho, enterraban a sus muertos. Eso requiere una reinterpretación profunda de cómo entendemos la mente y la cultura humanas. ¿Qué significaba, al fin, ser humano? Hasta donde dependen rasgos como la compasión, el simbolismo o la autoconciencia de la estructura anatómica. ¿Había lenguaje en el Homo naledi? ¿Compartían historias alrededor del fuego? ¿Miraban al cielo con el mismo asombro ancestral que un día impulsaría la religión, el arte y la ciencia? Otro punto instigante es cómo esta especie sobrevivió tanto tiempo junto a otras más avanzadas. ¿Vivían aislados, en áreas menos accesibles? ¿O interactuaban con otras especies humanas, quizás hasta intercambiando conocimientos o disputando territorio? El hecho de que estén tan bien preservados en una cueva tan remota aún levanta dudas sobre su comportamiento social, sus rituales, sus estrategias de supervivencia. El descubrimiento también encendió una discusión sobre los prejuicios invisibles de la ciencia. Durante mucho tiempo, arqueólogos y antropólogos buscaron vestigios humanos en lugares más accesibles, con métodos tradicionales. Pero el caso del Homo naledi mostró que hay aún mucho por explorar y que quizás no hemos hecho las preguntas correctas hasta ahora. Si existe una figura que puede ser considerada un verdadero pionero de la humanidad, esa es el Homo erectus. Entre todas las especies humanas conocidas, tal vez ninguna haya dejado una marca tan profunda, duradera e impactante como él. Su trayectoria no fue solo larga, fue transformadora. El Homo erectus no solo sobrevivió durante casi 2 millones de años, sino que también expandió los horizontes de la especie humana de manera literal y simbólica. Originado en África hace aproximadamente 1,9 millones de años, el Homo erectus fue el primer homínido conocido por migrar fuera del continente africano, extendiéndose por vastas regiones de Asia, posteriormente de Europa. Este movimiento no fue solo una caminata en busca de comida o refugio, fue el inicio de la ocupación global de la Tierra por los humanos. Cada paso que el Homo erectus dio hacia nuevos ambientes marcó el comienzo de una era de adaptación y exploración que continuaría con sus descendientes por milenios. Pero lo que realmente distingue a esta especie no es solo su alcance geográfico, es su capacidad de transformación del mundo a su alrededor. Fue con el Homo erectus que el uso del fuego se convirtió en parte de la vida cotidiana. Controlar el fuego significaba más que calor y protección. Era un salto gigantesco en la evolución del comportamiento. El fuego permitía cocinar alimentos, haciéndolos más digeribles y nutritivos. También ahuyentaba a los depredadores y permitía que grupos humanos se reunieran por la noche alrededor de una llama, quizás compartiendo gestos, sonidos, historias rudimentarias, las primeras señales de cultura. Además, el Homo erectus desarrolló herramientas más sofisticadas que sus antecesores. Ya no se trataba de tallar piedras al azar, sino de moldear instrumentos con intenciones claras, como bifaces simétricos usados para cortar, perforar, raspar. Esto demuestra planificación, habilidad manual y una mente que ya comenzaba a operar de manera lógica y funcional. Estos avances revelan una mente en constante evolución, capaz de interpretar el mundo, resolver problemas y enseñar. Los fósiles del Homo erectus encontrados en diferentes partes del mundo, desde Indonesia hasta Georgia, desde China hasta Kenia, muestran una increíble variedad de adaptaciones. En Dmanisi, en la actual Georgia, por ejemplo, se descubrieron cráneos que mezclan características arcaicas y modernas, revelando una diversidad dentro de la propia especie que aún hoy intriga a los científicos. ¿Cómo pudo esta especie adaptarse a climas tan distintos, desde selvas tropicales hasta regiones áridas y frías? ¿Cómo estructuraban sus grupos sociales? ¿Qué tipo de lenguaje, si es que existía, usaban para comunicarse? Su larga permanencia en el planeta, mucho mayor que la nuestra hasta ahora, plantea una pregunta casi desconcertante. ¿Por qué duraron tanto? Y, al mismo tiempo, ¿por qué desaparecieron? La respuesta no es simple. El Homo erectus fue resistente, sí, pero el mundo a su alrededor cambió. Surgieron nuevas especies, como el Homo heidelbergensis, los neandertales y más tarde el Homo sapiens. La competencia por recursos, cambios climáticos y, quizás, la dificultad en adaptarse a tecnologías más avanzadas pueden haber sido factores que contribuyeron a su declive. Aún así,
Su presencia está grabada en nosotros, no solo en los genes, sino en los gestos. Al preparar un alimento, al encender una fogata, al explorar un nuevo territorio, hay algo de Erectus aún en nosotros. Su valentía de ir más allá, de salir de lo conocido y enfrentar lo desconocido, es un legado que moldeó el propio espíritu humano. Y es precisamente por eso que el Homo erectus sigue despertando fascinación, respeto y admiración. Pero no estaba solo. Mientras exploraba tierras lejanas y moldeaba herramientas con una precisión sorprendente, otras especies humanas también florecían. Algunas en las sombras, otras al borde del desaparecimiento, componiendo un tapiz rico y lleno de matices que aún estamos intentando desentrañar. En las profundidades de una cueva en la isla de Luzón, en Filipinas, un descubrimiento reciente vino a ampliar aún más la complejidad del enredo humano. En 2019, un equipo de investigadores anunció la identificación de una nueva especie de homínido, el Homo luzonensis. Con fragmentos de dientes, huesos de los pies, manos y un fémur parcial, el hallazgo puede parecer modesto a primera vista. Sin embargo, lo que reveló fue una historia evolutiva sorprendente, un linaje que siguió su propio camino, aislada en el tiempo y en el espacio. Así como su pariente enigmático de la isla de Flores, el Homo floresiensis, el Homo luzonensis exhibía una mezcla desconcertante de características. Sus dientes eran pequeños, con una morfología diferente a la de cualquier otro homínido encontrado en Asia. Los huesos de los dedos y los pies, por otro lado, presentaban rasgos más arcaicos, similares a los de homínidos mucho más antiguos, como los australopitecos. Era como si la evolución hubiera dado un nudo o seguido un atajo alternativo e inesperado en ese rincón aislado del planeta. Se cree que esta especie vivió hace unos 50.000 a 70.000 años, lo que significa que también existía en una época en que los Homo sapiens ya habían comenzado a expandirse por el sudeste asiático. Una vez más, tenemos el escenario intrigante de la coexistencia. Humanos anatómicamente modernos cruzando regiones donde otros tipos de humanos aún vivían, sobrevivían, se adaptaban. Pero lo más impresionante, quizás, sea la propia existencia de esta especie en una isla como Luzón. Llegar allí, en esa época, requeriría cruzar brazos de mar. Aunque cortos, estos trayectos implican alguna forma de desplazamiento marítimo intencional o accidental por parte de los ancestros del Homo luzonensis. Esto nos lleva a imaginar embarcaciones primitivas, selvas densas, costas volcánicas y comunidades humanas minúsculas, viviendo por siglos en relativo aislamiento, moldeadas por las presiones únicas de un ambiente insular. El aislamiento geográfico es un motor poderoso en la evolución. En islas, especies de gran porte pueden disminuir de tamaño como el floresiensis, apodado hobbit, mientras que especies más pequeñas pueden crecer, como los famosos dragones de Komodo. En el caso de los homínidos, el aislamiento parece haber provocado una especie de evolución paralela, donde rasgos antiguos se preservan junto a adaptaciones más recientes. Esta fusión de características es lo que hace al Homo luzonensis tan misterioso. Lleva consigo pistas de ancestros perdidos y al mismo tiempo indica nuevas posibilidades sobre cómo la evolución humana se dio fuera de África. Lo que aún no sabemos es, ¿de dónde vino exactamente? ¿Sería descendiente de una población antigua de Homo erectus que llegó a la isla y allí se transformó a lo largo de milenios? ¿O su linaje se origina de una ramificación aún más antigua, quizás de homínidos que salieron de África mucho antes de lo que imaginábamos? Las preguntas permanecen en el aire, y los fragmentos encontrados son apenas las primeras sílabas de una historia aún no contada por completo. El caso del Homo luzonensis nos obliga una vez más a dejar atrás la idea de una línea evolutiva simple, con principio, medio y fin. El pasado humano es un mosaico fragmentado, y cada nuevo descubrimiento es como encontrar una pieza que no se encaja donde esperábamos pero que revela un nuevo diseño, una nueva paisaje de posibilidades. Y con cada cueva explorada, con cada hueso revelado, la ciencia parece decir, en silencio, aún no sabemos todo sobre nosotros mismos. No podemos olvidar al enigmático Homo heidelbergensis, una especie que, aunque a menudo eclipsada por sus descendientes más conocidos, representa un eslabón crucial en el complejo árbol de la evolución humana. Viviendo hace aproximadamente 600.000 a 200.000 años, ocupó vastas regiones de Europa, África y Asia, dejando atrás indicios de una vida sorprendentemente organizada para los estándares de la época. El Homo heidelbergensis no era solo un cazador hábil. Trabajaba en grupo, demostrando comportamientos cooperativos que anticipaban lo que veríamos más tarde en los neandertales y los Homo sapiens. Cazadas coordinadas de grandes animales como elefantes y rinocerontes sugieren una comunicación más desarrollada y una conciencia colectiva sobre estrategia y división de tareas.
Sus refugios, aunque simples, indican que no vivía solo al aire libre, sino que buscaba lugares protegidos y posiblemente modificaba el entorno para adaptarse mejor. Esto revela un grado de planificación y adaptación que va más allá del instinto, quizás un preanuncio del pensamiento simbólico que florecería más adelante. Otro punto fascinante son los indicios de enterramiento. Aunque los registros son escasos y aún objeto de debate, hay señales de que el Homo heidelbergensis pudo haber sido el primero en enterrar a sus muertos. Este comportamiento, si se confirma, abriría puertas a innumerables interpretaciones. ¿Respeto por los miembros del grupo? ¿Alguna forma primitiva de espiritualidad? ¿O solo una manera práctica de evitar a los depredadores? Fósiles encontrados, como el famoso cráneo de Atapuerca en España, revelan una anatomía robusta, con un cerebro considerable en tamaño, algo que plantea preguntas sobre sus capacidades cognitivas. Las herramientas que fabricaban también evolucionaron, más refinadas, resistentes y variadas, hechas con técnicas que exigían aprendizaje y repetición. La presencia de estas herramientas en diferentes puntos del continente sugiere que estos descubrimientos muestran que, durante mucho tiempo, la Tierra fue habitada por una diversidad impresionante de especies humanas, cada una con sus propias adaptaciones, culturas y modos de vida. El Homo heidelbergensis fue solo uno de los muchos capítulos de esta larga jornada. Mientras dejaba sus marcas en las cuevas de Europa y las llanuras africanas, otras especies también surgían, migraban, convivían, a veces competían entre sí. El pasado humano, lejos de ser una línea recta y predecible, se revela como una tapicería intrincada de encuentros y cruces genéticos, donde especies como los neandertales, los denisovanos, el Homo floresiensis y hasta el misterioso Homo naledi contribuyeron, de alguna forma, a la gran historia de la humanidad. Muchos de estos grupos desaparecieron sin dejar herederos directos, pero sus rastros perduran ya sea en los fósiles, en las herramientas o incluso en nuestros genes. La convivencia entre diferentes especies humanas plantea preguntas fascinantes. ¿Cómo se relacionaban? ¿Había conflictos, intercambios culturales, cooperación? ¿Hasta dónde llega nuestra ancestralidad compartida con estos otros humanos? ¿Y qué queda de ellos en nosotros? Cada nuevo descubrimiento arqueológico o genético no solo responde a dudas antiguas, sino que también abre puertas a nuevas preguntas. Lo que hoy entendemos sobre la evolución humana sigue siendo fragmentario, como piezas de un rompecabezas cuyos bordes apenas podemos ver. Y es precisamente esto lo que hace que este viaje sea tan intrigante, saber que, en el fondo, no fuimos los únicos. Durante milenios, compartimos este planeta con otros humanos, y la memoria de ellos aún resuena en nuestros huesos, en nuestros gestos, quizás incluso en nuestros sueños. Al conocer a estos parientes lejanos, percibimos algo profundo. Nuestra historia no es una línea recta, simple y predecible. Por el contrario, es una tapicería compleja, hecha de encuentros, cruces, divergencias y desapariciones. Cada nuevo hallazgo sobre especies humanas antiguas como los neandertales, los denisovanos, el Homo floresiensis o el misterioso Homo naledi nos muestra que, durante mucho tiempo, la Tierra fue habitada por diversas formas de humanidad. Estos otros humanos pensaban, sentían, luchaban por la supervivencia y quizás incluso soñaban. Algunos dejaron huellas en cuevas, enterraron a sus muertos con cuidado o crearon herramientas con una ingeniería sorprendente. No eran solo fósiles, eran pueblos. Tenían cultura, relaciones sociales y, muy posiblemente, una percepción del mundo que jamás lograremos comprender completamente. Y aunque hoy seamos los únicos representantes vivos del género Homo, no estamos solos en nuestra historia. Llevamos fragmentos de ellos en nuestros cuerpos. Genes heredados de neandertales y denisovanos aún están presentes en muchos de nosotros, afectando desde nuestro sistema inmunológico hasta ciertos rasgos físicos. Estas marcas silenciosas son recordatorios de un pasado compartido. Pero no es solo en los genes donde ellos viven. También lo hacen en los misterios que aún nos rodean. En el impulso de explorar, de crear, de buscar significado. En la curiosidad que tenemos sobre quiénes somos y de dónde venimos. Hay algo ancestral que nos impulsa a algo que quizás sea el eco de miles de voces humanas que ya caminaron sobre este mismo suelo, enfrentando los mismos miedos, contemplando los mismos cielos. Entender que nuestra jornada no fue solitaria nos hace más humildes. Muestra que la evolución no fue una escalera, sino un bosque de caminos, muchos de los cuales se perdieron en el tiempo. Y, sin embargo, estos caminos moldearon el nuestro. Al mirar hacia atrás, vemos más que huesos antiguos. Vemos partes olvidadas de nosotros mismos.
Un recordatorio de que nuestra especie no es el principio ni el fin de la historia humana. Somos un capítulo, quizás uno de los más largos hasta ahora, pero ciertamente no el único. Y quizás, al honrar la memoria de estos otros, podamos entender mejor quiénes somos realmente.